Hangaro Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones y Cotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, Tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaro Areca, Hangaro Areca. Hangaro Areca, Hangaro Areca. Tato buka orine, Hangaro Areca. Tato buka orine. y Orana Curva, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura de Rapa Nui, Hangaro Areca. La Cami hoy nos va a contar a quiénes vamos a tener de invitadas. Como todos los viernes tenemos dos invitadas especiales. En esta oportunidad Angie Pon, líder o cabecilla del equipo de creatividad del Proempleo Jaime Hatu. De la Corporación de Arte y Cultura. Claro, y junto a Jimena, que también Trengove, quien le está ayudando en su proyecto de recuperar el espacio del cementerio del leprosario. De la un colonia. proyecto también, un sueño que tenía el coro Petero Juque, así que están todos ellos trabajando en conjunto y nos van a contar de qué se trata ese proyecto a continuación. Siento que esa entrevista va a estar súper interesante, Cami. Sobre todo para los más jóvenes, que son recientes ahí en la historia de Que Rapa no Nui. tenemos tanto conocimiento también. Porque es como un lugar que ha sido bien Dejado de lado. Bien dejado de lado también. Y hay muchas coincidencias respecto al momento que estamos viviendo actualmente como sociedad en medio de una pandemia, así que va a estar muy interesante. Oye, ya. Y dale. también Perdón por cortar. la recomendación del libro, vamos a estar con Francisco Jaoa, que nos va a recomendar un libro y para leer en casa, y también tenemos la sección Tajimene Koe, Hiroto y tu Jare. Y esta vez vamos a estar con Beto Tepano, que nos va a cantar desde el Cari, Cami. Sí. Damos también, Cami, antes de irnos a la entrevista, agradecimientos a nuestro auspiciador Deirey Confecciones en conjunto con Cotea Jiva. Que nos da estas mascarillas preciosas Sí. para poder tener nuestra seguridad en sus manos, digamos. Y también, Camila, Aguas Baitea, que con su campaña No Más Plástico Rapa Nui nos acompaña en todos los programas desde ahora en adelante. Maururu Aguas Baitea también por comprometerse con la comunidad de Rapa Nui en tiempos de pandemia. y así estamos hidratadas mientras hablamos, porque de repente como que se nos seca la voz. Ya, Cami, ahora nos vamos a... Otra área muy interesante de Proempleo Jaime Hatu, de cultura de la corporación, es la de confección. Y en este hay un equipo que está liderado por Sandra Tam, que está haciendo una... ¿Este va a ser el momento de la semana? Sí, está en el momento Corpo de la Semana. Le vamos a presentar por primera vez en público una bandera que está confeccionando Sandra de Majute, aproximadamente más o menos de 1 metro. Y todos los detalles lo pueden ver en el siguiente video, en el momento Corpo Quiero verlo, de quiero la verlo. Semana. La intención de hacer la bandera, primero que todo, es porque, porque en Rapa Nui es muy poco las personas que tenemos bandera hecha en Majute. En este equipo se trata todos los temas de tingui vegetal. Y bueno, empezamos por el Majute y escogimos entre todo el grupo de artesanos que hiciéramos una bandera de Majute. En esta ocasión nosotros hicimos un tamaño de 1,50 m por 80 centímetros de ancho más o menos, y lo enmarcamos con el orongo, los contornos. La bandera está compuesto por las dos cabezales, por la cara de los tajonas. El tajona lo sabemos todos nosotros, que representa el huevo de la fertilidad, pero en el fondo son dos caras de humano. Este modelo lo saqué de la bandera ancestral. La bandera ancestral no está difundido ni reconocido en la isla. Tengo esa facultad de usar esa bandera y esas imágenes con el consentimiento de un estimado que ya nos dejó en este mundo, Jesús Conte Oliveros, que él fue la última persona que me solicitó difundir esta bandera ancestral.
Ha costado mucho, sí, porque la gente se mentalizó con la bandera de Reimiro. Pero justamente uno de mis temas como artista es señalar a las personas que existen otras banderas. Esta no es la única bandera, la bandera de Reimiro existe desde el año 67 en adelante. Pero en la bandera ancestral existe desde que llegaron los antiguos, los ancestros. Y mi misión en esta cruzada, aparte de ordenar la genealogía, es justamente hacer un reconocimiento visual de la bandera histórico también, ancestral, y ahora esta bandera que es la segunda que yo hago grande también. Hola, mi nombre es Gonzalo Andrade, pertenezco al grupo de artesanos de Proempleo. Y bueno, primero que todo agradecer a Sandra y a la tía Uri porque nos enseñan, porque nos muestran su artesanía, su cultura, y que eso es impagable, se agradece bastante. Es la mejor pega que he tenido en mi vida. Y nada, estoy súper agradecido, muy agradecido de tener esta oportunidad. Agradecer a la municipalidad. Y bueno, yo en particular estoy haciendo tingui-ting, hago tingui-ting con el comero. Hola, me llamo Felipe y estoy trabajando con el grupo de las artesanas en Proempleo. Y es una pega que significa mucho para mí porque he aprendido algo muy importante de la cultura Rapa Nui, y que también resulta que me gusta mucho el tema, que es hacer majute. Mi trabajo es hacer puntillismo en un diseño que creó la Sandra, que es un reimiro con cabeza de tajonga y con un margen de longo. Me siento bastante bien porque me gusta mucho lo que estoy haciendo y espero poder seguir después del Proempleo adentrándome en el tema y aprendiendo y trabajándolo harto. Y bueno, y esta bandera, como lo dije ya, que va como un regalo, un presente de todos nosotros del equipo para la corporación, y ellos verán lo que dónde lo destinarán. Pero en la particularidad que tiene esta bandera de Majute es que está hecho con nuestra creatividad. Y bueno, hasta el momento vamos bien. Agradecemos el momento corpo esta semana a Sandra Tan y su equipo que hicieron esta bandera de Majute con una figura bastante especial, con una técnica especial también, parte del equipo Proempleo de Cultura de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Proempleo Jaime Majaco. Y ahora también vamos a seguir en el tema de otra área del Proempleo cultural, que es el área de creación. Y para eso estamos con Angie Pon, Yorana Angie, y con Jimena Trengove también, que tiene un papel un poco más clave en esto, como una fuente bibliográfica. Angie, cuéntanos en qué estás trabajando en el programa de Proempleo Jaime Majaco. Sí, Yorana Corgatato, Yorana Chuayot Kainga. Voy a sacar un poquito esto para hablar. Primero que todo, quisiera presentar mi equipo. Nosotros trabajamos con 4 personas. El coro Joitara es la persona mayor que nos acompaña. También está la nua Inés Teave, Inés Rapu, y María Angélica Pacón. Ese es el equipo que conforma este trabajo que estamos haciendo en el cementerio del sanatorio. Nosotros nos enfocamos allá por un sueño del coro Petero Juki. Desde el 2007 él tenía la intención de colocar el nombre del cementerio, ¿ya? Porque si bien se han hecho varias intervenciones, que después Jimé nos va a contar el proceso de esas intervenciones, faltaba, digamos, ponerle el nombre al cementerio. Él realizó un trabajo previo, él fue al Consejo de Monumentos, solicitó la autorización, él ya tenía las autorizaciones necesarias, tanto de Maugenúa como de Monumentos, así que fue mucho más, digamos, expedito el poder iniciar el trabajo. Sí. Estaba listo para partir. Sí, incluso teníamos el apoyo de personas particulares como Mique Rapu, que él donó las rocas, donde él está tallando el nombre de estos lugares. Estas rocas llegaron trasladadas desde Arapiqui, imagínate, hacia el cementerio. Y entonces nosotros generamos
con nuestra idea de creatividad cultural. Alrededor de este proyecto del coro, nosotros creamos una iniciativa donde pudiéramos explayarnos en creatividad. Ya. El coro quería poner el nombre al lugar, nosotros hicimos un rescate de todo el tema cultural que engloba a lo que es la enfermedad de Hansen, el mal de Hansen, y hicimos una recopilación histórica. Así llegamos a Jimenita. Y la invitamos para que nos contaran el lugar, cuál fue la intervención que ellos hicieron en su momento, y no sé si me dejas, pero me encantaría que ella pudiera... Cuéntanos Adelante. un poco, tía. Jimena es parte del primer equipo que se encargó de darle vida a este cementerio, porque a pesar de toda la historia que tiene y de todo el peso también que significa para el pueblo de Rapa Nui, había estado ahí como un poquito botado hasta el 2001, ¿no es cierto? Hasta el 2001. ¿Voy a sacarme la Sí, lista? sáquela nueva. Ya, bueno, así como Angie contó el sueño del coro petero, nosotros también tuvimos un sueño. Y ese sueño fue el 2001, en una excursión que yo hice con mi esposo y Marcos Rauch, que era de CONAC. Y veníamos bajando y fuimos a hacer un conocimiento del lugar. Cuando veníamos bajando nos llamó la atención que había una pirca delimitada que marcaba como un círculo, pero absolutamente derrumbada, y nos fuimos acercando al lugar, y llegamos y había una tumba con una vela. Y yo dije, aquí hay vida. Que se entienda la palabra, sí hay vida. Hay un recuerdo, alguien viene a visitar a este difunto. Y fui donde Lili Frechet, mi amiga, compañera de trabajo, y le dije, Lili, ¿te tienen que restaurar el cementerio de la colonia? Ya, pero y no tenemos nada, no importa. Empecemos de cero. Y empezamos con la investigación. Ese fue el primer trabajo que nos dimos. Una vez a la semana veníamos al registro civil, una semana ella, una semana yo, y recabamos la información de los sepultados en el lugar. ¿Cuántos hay? 61. Y copiamos los nombres tal cual están en el registro civil, porque muchas personas dijeron, oye, pero este no es el apellido, etcétera, pero nosotros no quisimos hacer intervenciones con respecto, si era así en el registro civil, lo que ya estaba registrado. Y ahí vienen los movimientos, digamos, de cómo buscar aliados en esta restauración, en el fondo, porque era una restauración del cementerio. Y lo primero que hicimos fue escribir una carta al Consejo Monumento de la época, que estaba don Raúl Teao, Nito Teao, Mario Tuqui, Matías Lirorojo, Sergio Rapu y no recuerdo otro nombre. Ya, y el gobernador de la época, yo tenía santo en la corte, era Enrique Pacarate. El esposo. Claro, el alcalde era petero. Y hicimos una carta bien emotiva, era así como muy de sentimiento en realidad, explicando lo que queríamos hacer con respecto a la restauración del cementerio. Y bueno, tuvimos la venia y yo quiero recalcar algo que de repente la gente piensa que hacer conservaciones, restauraciones o cualquier proyecto tiene que haber plata. Nosotros no teníamos nada, ni un peso, nada. Solamente las ganas de hacer la restauración. Y ahí comenzó esto de los aliados, entonces del mismo grupo del equipo de Consejo Monumento, y tienen para hacer comida, ¿no? ¿Y quién es el grupo? ¿Quién es este? Tienen la cruz, etcétera, etcétera. Bueno, en la visita en el terreno, el toroco era casi de 1 metro. Y no se veía nada, ni delineación de tumbas, nada, y una pirca absolutamente desarmada, incluso con restos de vacuno, restos, digamos, óseos. Y no se veía nada, excepto esta tumba que estaba muy arregladita en el sector ¿De quién era? ¿Descubrieron de quién era o no? Sí, tiene nombre. Sí. ¿De quién era? Es de, espérate, la mamá, sí, la mamá. De Claudia. La abuelita de Claudia González Cabrera. Estaba muy bien arreglada y todo. Eso era lo único que teníamos. Bueno, al lado también hay otra tumba de una persona apellido Lirorojo. Y cuadrilla, buscar la cuadrilla que fueran
casi experto en lo que significa restaurar pirca. Claro. Y ahí nos contactamos con Cachoica y él armó una cuadrilla como de 8 personas, 8 o 10 personas. Y Todo esto con voluntad. todo esto con voluntad. Y así Todo de gratuito. No, y ¿sabes qué? De palabra. La palabra era ley. Y estoy En hablando esa de mí época. en esa Importante época. eso. 19 años Ya, atrás. ¿puedes trabajar? Sí, puedo. ¿Pueden ir a tal hora? Sí, puedo. Y llegaban. O sea, no había nada de que esperábamos, no. Y Nelly Manu Toma Toma se agregó al grupo y era la cocinera. Y ella hacía La La comida la para los comida, que estaban que eran restaurando la pirca. unos cocimientos que todavía los recuerdo. Ay, qué rico. Con pebre. Y los trabajos eran solamente un día a la semana porque todo el mundo tiene compromisos para trabajar. Pero ese día se ponía Era el con día todo. sábado. Llegamos al lugar y lo primero que fue, y que fue un tema de polémica, era cómo íbamos a sacar el toro. Entonces hicimos una votación. Hicimos una votación y había un grupo que decía que había que quemar el lugar y el otro grupo cortar, aunque fuera manual, etcétera, etcétera. Bueno, qué bueno que ganó cortar. Claro. Y ahí empezó este trabajo con otra cuadrilla de cortadores de pasto y empezamos ya a visualizar las tumbas, la delineación de las tumbas en el fondo. La demarcación. La demarcación, claro. Y en esa oportunidad, me acuerdo que fue la primera vez, habían osamentas humanas sobre la superficie de la tierra y nosotros decidimos enterrarlas en el mismo lugar donde las encontramos, independiente de que haya sido De otro lado. Tratamos de no intervenir absolutamente nada. Tampoco se supo a quién pertenecía. No. Y hacíamos una pequeña oración por el descanso eterno de las personas que estaban sepultadas, porque hay que recordar que es un lugar de mucho dolor, de mucha tristeza, soledad. Las personas que fueron sepultadas ahí, sus familiares no tenían ninguna posibilidad de ir a despedirlos. ¿Ya? ¿Cómo se repite la historia Sí. en esta pequeña isla del mundo? Y fíjate que además de reconstruir todo el tema de identidad de las personas, nosotros ubicamos familias de los que estaban sepultados ahí para que también contaran Un poco sobre... Y eso era muy triste porque no había una cosa así como... era mi Fue mamá, claro. Fue un llanterío ahí cuando se hizo terrible, sí. la ceremonia, Y digamos, llevamos de inauguración. Y llevamos también a una persona que fue sepulturero en 2 ocasiones. Y él contando también la forma Que lo hacían también. que lo hacían. Para no contagiarse. Exactamente. Entonces todo era muy precario, muy fuerte, yo diría, era el momento de reconstruir una historia triste en Rapa Nui, pero que también necesitaba dignidad, porque la dignidad y el derecho de la vida o de la muerte no tiene límite. Entonces igual había que reconstruir esa historia, que era muy triste. A todo esto teníamos 2 quejos gigantes que los donó una persona, un benefactor, y Tadeo Teao, que era el esposo de Lili Frechet, él nació en la colonia. Entonces también había una historia También tenía potente, una conexión. una Sí. conexión absoluta. Y dijo, yo voy a tallar. Y él construyó el memorial. Son 2 memoriales que dimos la impresión como de libro. Sí, que salen los nombres de cada una de las De cada personas. uno. Va el nombre, el año que fallecieron y la edad Sí. al... Es bien impactante. La edad a la que Sí, fallecieron. es bien impactante también porque hay mucha gente joven Sí. y niños también, Sí, entonces es impactante niños, ver sí. ese memorial. Angie, cuéntanos un poco por qué el coro petero quería hacer estas esculturas, cómo se llaman, a qué deben su nombre también. Mira, es un poco lo que contaba Lili de Tadeo. El coro a los 8 años acompañaba a su papá al coro Tangaroa. El coro Tangaroa cocinaba para la gente del sanatorio y el coro lo acompañaba. Entonces, él como niño conoció a muchas de las personas del lugar, particularmente a la nua Vero Taray, Verónica Tuki Teave y el coro Papiano. Entonces, él compartía con ellos. Como niño, él nos Como contó niño. su experiencia
Y nosotros nos basamos en eso para armar la parte de la creatividad que vincula este proyecto con el tema de la creatividad. Entonces, hicimos una grabación con Betty respecto de la historia del coro, respecto de lo que él vivió en su tiempo en el sanatorio como una experiencia de vida. Y a partir de eso, que es parte de nuestro proyecto, que nosotros lo vamos a mostrar cuando termine todo el proceso, nosotros generamos información histórica, pero desde el punto de vista del coro. De lo que él pudo ver. De lo que él vivió, de lo que vivenció, porque tenemos mucha información bibliográfica, sí. Claro, hemos hecho investigación bibliográfica y de fotografías del lugar, de todas las construcciones que hubieron. Hicimos una visita a todo el sector para ver en qué estado estaban, cuál era el conocimiento que tenía el coro respecto de eso, pero yo creo que lo que más rescato del proyecto que estamos haciendo, además de darle toda la dignidad que necesita el espacio, para contarlo así en corto, nosotros nos vinculamos con los otros grupos de proempleo, uno que es el equipo que limpia los cementerios, que ellos están activos en este momento, están haciendo toda una limpieza del sector, y tomamos de la mano la petición que nos hizo Jimen en su momento cuando estuvimos en el lugar de plantar, de cultivar flores, plantas, embellecer el lugar. Entonces fuimos a CONAF, solicitamos la ayuda de CONAF y ellos también nos aportaron, así es que también vamos a hacer plantaciones al interior del lugar porque hay una cantidad de vacunos en el lugar. Para darle color, para darle vida, amor al lugar, vida. para darle un cariño al lugar. Los animales se comen todo. Por eso se va a hacer al interior del cementerio y vamos a resguardar y modificar un poco la entrada, cosa de que los animales no puedan ingresar al sector. Y también, bueno, porque ¿qué más podríamos hacer? Las tumbas, hay muchas que no tienen nombres, no se puede reconocer tampoco quiénes son esas personas. Solo hay una tumba que podemos nombrar, que es la del Corotecá, que vamos a cumplir con eso, vamos a pintarlo y colocar el nombre. En la que no tiene nombre, pero sabemos quién está. Claro. Sí, claro. Porque está la de Papiano también. Claro. ¿Cómo supieron que él es el bueno, de ahí? Bueno, don Papiano, amigo del alma del año 92, cuando yo trabajaba en el hospital y me tocaba ir al sanatorio. Entonces cultivamos una amistad súper amorosa con él, esa es la verdad. Oye, un hombre que nunca se quejó de nada. Todo la vida era para él importante. Me voy a salir un poco el tema, pero es que tengo que resaltar los valores de él. Nunca habló de su pena, de lo que significó la mutilación, de sus extremidades, de no ver, etc. Y creamos una amistad súper importante. Hasta que un día salíamos de repente a reconocer y le dije, don Papiano, ¿me puede acompañar al cementerio? Y me dijo, vamos. Él ya no veía, cuando yo lo conocí veía un poco. Y me dijo, dame por dónde vamos. Y yo te voy a ir diciendo cómo vamos a caminar por el lugar. Y empezamos a recorrer. Llévame y él la iba guiando. Sí, llévame a este lado, qué sé yo. Y de repente me dijo, ubica la tumba de la abuelita de Claudia. Ya, vamos más adelante, empezó a darme las orientaciones y él se sienta en un lugar y coincidía y dice, es la tumba de mi amigo Gabriel Vergel. Y se sienta ahí, pero de convencimiento absoluto. Entonces esa tumba ya la tenemos reconocida y el grupo que está rescatando va a colocar nombre a Gabriel Vergel, que fue el penúltimo sepultado en el lugar, año 65. En ese sentido tenemos uno más identificado. Sí. Qué ganas de seguir conversando toda la mañana. Ay, Lamentable, el tiempo de la televisión es súper corto. Tenemos que hacer la última pregunta, Angie. ¿Cuándo la comunidad podrá ver el resultado final de este proyecto? Sí, mira, nosotros estamos en la última etapa. Acá quiero detenerme a agradecer también a Oceanic, que ellos nos facilitaron las maquinarias para poder poner en alto las rocas donde van los nombres del lugar, y al equipo de Tioaca, que va a partir esta semana ayudándonos con la reconstrucción de la pirca. Entonces, una vez que tengamos todo eso, nosotros calculamos que este mes de julio, bueno, si es que el tiempo nos acompaña y podemos seguir. Mira que empezaron las con lluvias. los detalles, sí. Esperamos terminar ya esa parte del proyecto. Ahora, lo que viene también es, que es lo último que vamos a trabajar, es la creación de un Diu Tang.
Vamos a hacer un Riutani en memoria de todo lo que vivió el coro petero en el lugar, la vivencia particular que él tuvo con la Nueva Vero y con el coro papiano. Así es que así termina nuestro proyecto. Espero que sea interesante para toda la comunidad, para que se puedan acercar un poquito más a esta etapa de la vida de la isla en que se sufrió mucho. Sí, es muy interesante el lugar, que ganas, como digo, Sí, de seguir aprendiendo, pero vamos a tener que esperarnos un poquito hasta que esté terminado el proyecto. Y ahí vamos a tener Oye, de de vuelta, nuevo. yo me imagino, y vamos a ir con la otra mitad de quería la contar historia. que es la tercera Intervención. intervención del Sí. lugar. La Ah. segunda fue el 2016. Sí. Ahí Si se no- fue con la gente de la aldea, ¿no? ¿O no? Fue con el Consejo de, Ah, ya. de Monumento. Que ahí Es un lugar que participó. yo siempre me pregunto por qué no está en las rutas turísticas, porque es un lugar tan interesante, hay harto que ver también, no solo en el cementerio, sino que en todo el sector donde está la aldea educativa, es muy interesante de ver, así que bueno, nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas, así que Sí, maldita cuando te televisión. sigamos, las vamos a Podríamos tener seguir de vuelta para que conversando. sigamos con la otra mitad de la historia, yo Sí, creo. Mauro por estar acá con nosotros, Ángel, Gracias, Jimena. Mauro por contarnos también y así Sí. nosotros aprender también un poco más, Sí. ¿cierto? Y la comunidad que nos está viendo desde la casa. Y quienes hemos estado en ese sector también, la energía que se siente, una energía tan de tranquilidad, de paz, que en verdad es un lugar digno de visitar por toda la comunidad. Ahora nos vamos a la sección Camata Quitepuca con Francisco Jaoa, que nos va a recomendar el siguiente libro para leer en casa. Yorana Corúa, gracias Camila por tu invitación a Camataki Tupuca. Saludos a Jángaro Areca, a Mahani también. Para esta semana la recomendación, quiero recomendar un libro, pero antes agradecerle a Lorena Zúñiga por la recomendación de su libro Misterios de Isla Pascua de Catherine Rowling, que se nos hizo una semana. Me parece un libro muy interesante, que coincide también un poco con un libro que había leído, que es la historia de María Angata. Para esta semana quiero recomendar no uno, sino dos libros. El primero es este que se llama More Manabo, libro que escribió Roy Foster y Cristian Moreno Pacarati, ya todos los conocen ya. Este libro habla de la historia, de relatos históricos desde María Angata en los años 14 hasta Alfonso Rapo en el 65. En ese paréntesis aparecen relatos, documentos históricos, fotografías de prensa, donde un poco habla de la lucha del pueblo Rapa Nui mediante estos dos líderes contra la compañía Williamson Balfour y obviamente el Estado chileno por los derechos del pueblo Rapa Nui. La gracia de este libro también encontré que aparece muy específicamente también muchos dirigentes sociales, muchos luchadores del pueblo Rapa Nui que están un poco bajo la sombra de estos dos grandes líderes, pero que también ha sido muy importante dentro de esta lucha. También hay un capítulo específico que describe los Akahara, ya la genealogía de Rapa Nui con detalle, con información adicional, así que le recomiendo este libro. Yo creo que es texto obligatorio para los que se inician en la política desde cualquier área. Es importante conocer la historia, de qué manera han luchado nuestros patriarcas, nuestros ancestros para los derechos que hoy día estamos gozando. Y muchas veces también para no tropezar con la misma piedra. Así que les recomiendo este libro. Lo venden en donde la ULA, en Paipayo Gallo. Y bueno, si quieren más recomendaciones o lo pueden quizás preguntar a uno de los autores que vive en la isla, Cristian Moreno Pacarati, acerca del libro. Así que este es uno. El otro que lo quiero presentar es este. Rapa Nui y Felbermayer del año 46 al 51. Ewekia tuena airate ho nui hangaroa airate ho apinoa Nicolas Haoa na Matahiti que era nu irungitoi bueno airate ho tak paparua era ko Lázaro Otuika apinoa todo ahur Matahiti da nanga Matahiti 46 53. Hay Hospital Naval, Coranga Matahiti, te queda nu, y te hoa peje cajuero la ua,
pehe no hoera, harepure ira nanga matahiti, harepure miro i ira kona pai, te rauhuru te tangata e maiera, nango korhua e tora nei, pehe anga tarirepe. Bueno, te puka nei te koa, e wara e koi kona ero ula, hare pai o gaio o muni, ai rata na hare ho puka, moni tae rahira puka peti e tahi, ka hoko urua, ka ho mai rako rua puka, on puka hoi me ono puna te koa. Hakare mo te makupuna mo te hinarere, hapika te koa pehe no hoero i mua nu ero Rapa Nui. Bueno, me despido con la recomendación de estos 2 libros, donde Ula también, que la estamos promocionando, en general promocionando el libro. Hay otros libros también con otros temas, así que esperemos que abran los libros, Kamataki Puka, y lean más porque, como dicen los niños, nos hace bien. Mauro Francisco por recomendarnos ese libro y también por seguir los consejos de la profe Lorena Zúñiga en escoger el libro también para comprarse uno en la feria de Jacapilita. Claro, las ferias que van a seguir realizándose a pesar de que volvieron a clase los niños. Sí, Cami, así es, van a seguir realizándose. Puede que sean los días domingos, no está nada confirmado, pero vamos a ir contando a través de nuestras redes sociales, de la corporación y también por el programa Hangaro Areca. Atentos porque eso se ha convertido en un panorama muy entretenido durante la semana, al igual que la feria Amu Rapa Nui, que es también todos los sábados ahí en el mercado. Así que a compartir en comunidad, aprovechar que vamos a bajar a fase 2. Y que estamos volviendo a esta nueva normalidad en la isla. Sí, entre comillas. No nos relajemos. Siempre hay que cuidarse. Igual no tenemos que relajarnos tanto. Bueno, Cami, ahora nos vamos a mi sección, el Kajimene Koe Irotoitu Ujare. Y esta vez estamos con Beto Tepano y nos canta Desde el Caricari. Gracias, Beto. Beto es parte también del equipo Pro Empleo de Cultura ahí en esa fase de lengua. Muy pronto vamos a ver los resultados de esa área de cultura del Pro Empleo, porque van a estar entregando material para los niños, van a estar entregando nuevas canciones, historias pero de leyendas de Rapa Nui, pero remasterizadas, podríamos decirlo. Oye, que tenía información, Camila. Sí, porque hemos ido hasta ahí al Aranui, ahí en el Caricari, donde está el grupo de Proempleo con el Tío Lin, con Cava Calderón, con la Cami Jairangui también. Así que Beto se tomó un tiempo en su Proempleo y nos hizo esta canción. Sí. Estuvo muy, muy buena. Le agradecemos a Mollita también, que también nos está apoyando ahí desde el Aranui. Oye, Cami, ya empezamos a despedir nuestro programa, se nos hizo súper corto. Damos agradecimientos a nuestros auspiciadores, como siempre a Leirei Confecciones en conjunto con Coteajiva, que nos auspicia con las mascarillas preciosas. Úsela siempre, que va a los negocios y al banco y a las instituciones públicas, además de lavarse las manos. Así es, Cami. Y también
Camila va a dar agradecimientos a nuestro otro auspiciador. Aguas Baitea, no más plástico Rapa Nui. Aguas Baitea también, que se ha puesto con la comunidad durante esta época de pandemia, haciendo ofertas muy interesantes, así que ya saben, Aguas Baitea, haga su pedido o vaya directamente ahí a la planta que está en Pía Kaituobe. La Pía se la sabe La muy Pía bien porque vecina. vive al lado. Sí. Oye, Maururo Cami- Baitea. Maururo Baitea. Oye, Cami, recordémosles que estén pendientes de las redes sociales para que sepan qué día exacto y el horario de nuestra feria Hakapiritaoa. Sí. Así que la Cami va a estar subiendo cualquier info. Sí, voy a estar compartiendo información en @Cultura Rapa Nui en Instagram, en Corporación Cultural Rapa Nui. Y atención, porque también pueden buscar este capítulo en YouTube por Cultura Rapa Nui. Estamos subiendo mucho contenido audiovisual, estamos subiendo el resultado del preempleo, estamos subiendo estas secciones. Comuníqueselo a su gente que quiera aprender Rapa Nui, que quiera saber en qué está la isla, puede sintonizarnos en nuestro canal de YouTube. También recordamos que repetimos el programa todos los domingos a partir de las 13 horas y estamos todos los viernes aquí en el canal Mátate Rapa Nui a partir de las 21. Y también si nos quieren escribir en nuestro correo agenda@rapanui.net lo pueden hacer, recibimos toda clase de comentarios. Pronto también vamos a empezar a publicar los microrelatos que llegaron en tiempos de pandemia. Para Se vienen también, buenos, sí, se están vienen muy interesantes. Y eso, pues. Eso Eso se sería nos hizo todo. muy fluido el programa de hoy. Sí. Nos empezamos a despedir, esperamos que les haya gustado. Así que nos vemos el próximo viernes con más. Hangaro Areka, Yorana, Maururu. Hangaro Areka.